Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos Frutos en el Desierto por J.C. Philpott. En la vida cristiana, todos enfrentamos temporadas que parecen vacías, duras y sin sentido. Joseph Philpott nos recuerda que Dios nos lleva al desierto con un propósito divino. El desierto no es solo un lugar de prueba o sufrimiento, es un terreno fértil donde Dios obra en nuestro corazón. A través de este mensaje, aprenderemos que las dificultades revelan lo que verdaderamente hay en nuestro interior, fortalecen nuestro carácter, nos enseñan a depender completamente del Señor y producen frutos espirituales que solo el desierto puede moldear. Como leemos en Deuteronomio 8:2, Dios permite estas pruebas para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu y allí enfrentó la tentación con firmeza. Así también, nuestro desierto personal se convierte en un aula divina, donde aprendemos a confiar, a obedecer y a crecer en santidad. Acompáñanos en esta edificante y bella audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Por tanto, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los días de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Oseas 2:14 y 15. Las profecías del Antiguo Testamento son a menudo muy oscuras y algunas casi ininteligibles. Esto se debe en parte a la naturaleza misma del tema y en parte al lenguaje altamente figurativo en que están redactadas. Pero lo que aumenta la dificultad es que, en la mayor parte de los casos, ignoramos las circunstancias en las que fueron pronunciadas, los tiempos a los que se aplican y los acontecimientos que vagamente prefiguran. Pero tomando una visión amplia de la escritura profética, considero que ésta admite en su mayor parte tres interpretaciones distintas: histórica, experimental y no cumplida, correspondientes a los tres tiempos: pasado, presente y futuro. 1. Histórico, pasado. Muchas profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron, como los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el destierro de Israel, el llamamiento de los gentiles, la dispersión de los judíos. Estas profecías se han cumplido. Su interpretación es estrictamente histórica y se relaciona totalmente con el pasado. 2. Incumplidas, futuras. Pero hay una gran parte de la profecía que aún no se ha cumplido, como el llamamiento de los judíos, la segunda venida de Cristo y ese glorioso período aún futuro, cuando la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. 3. Experimental, presente. Pero además de la interpretación de las profecías pasadas, y por lo tanto cumplidas, y de las futuras, y por lo tanto no cumplidas, existe algo que tiene una relación más inmediata y directa con el presente: la interpretación experimental. Y en verdad, sin ella, esta parte de la palabra de Dios sería para nosotros letra muerta, si no tuviera relación con nuestra propia experiencia, si no hubiera una interpretación espiritual además de una literal. Si la profecía no fuera descriptiva de los tratos de Dios con el alma ahora, bien podríamos guardar nuestra Biblia en un cajón. Casi podríamos tomar un hilo y una aguja y coser la parte profética de la palabra de Dios, o arrancarla de la Biblia, si no tiene relación con nosotros. Miramos hacia el pasado con admiración, miramos hacia el futuro con esperanza, pero el presente, la interpretación espiritual y experimental de la profecía en relación con nuestra propia alma, es lo que más nos preocupa. Viviendo bajo la dispensación del Espíritu, necesitamos una interpretación espiritual. Estas tres interpretaciones las encontramos a veces en el mismo capítulo. Tenemos un ejemplo en el que tenemos ante nosotros, Oseas 2. En él encontramos una profecía ya cumplida. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus fiestas solemnes, y destruiré sus viñas y sus higueras, de las cuales decía: estas son mis dádivas que me han dado mis amantes, y las convertiré en bosque, y las comerán las bestias del campo. El estado actual de Judea se destaca como un cumplimiento literal de estas palabras. Las lunas nuevas, los sábados y las fiestas solemnes de Israel han cesado en la tierra, y sus viñas e higueras han sido destruidas. Pero tenemos razones para creer que este capítulo también contiene profecías que un día se cumplirán literalmente, que cuando el Señor traiga de vuelta a su cautivación, la desposará con él para siempre en justicia,
juicio, benignidad y misericordia. La desposará consigo en fidelidad y ella conocerá a Jehová. Y unida a estas dos, tenemos la interpretación espiritual y experimental que brilla a lo largo de todo el capítulo, como algo que se relaciona con la experiencia de los hijos de Dios. Es desde este último punto de vista que, con la bendición de Dios, consideraré ahora las palabras que tenemos ante nosotros. Podemos observar en ellas dos características principales. Primero, la introducción de Israel en el desierto. En segundo lugar, lo que Dios le hace cuando la lleva allí. Punto número 1. La introducción de Israel en el desierto. He aquí dice, la atraeré y la llevaré al desierto. Ah, pero ¿qué debemos entender por desierto? Creo que podemos entender por ello dos cosas. En primer lugar, el mundo. En segundo lugar, el corazón humano. Porque si el Señor lo permite, descubriremos que para un hijo de Dios, tanto el mundo como el corazón humano, tal como el Espíritu de Dios los disecciona y los pone al descubierto, llevan las marcas y características de un desierto. ¿Pero qué es un desierto? Debemos comprender la palabra literalmente antes de poder entenderla espiritualmente. Primero, un desierto, entonces, es, en primer lugar, un lugar donde no crece ningún alimento. Esa es la característica misma del desierto árabe. Allí no crece ningún grano apto para el hombre. Segundo, pero en segundo lugar, es un lugar donde no se puede hacer crecer ningún alimento. Ahora bien, como sabéis, en este país hay tierras comunales y brezales que no dan cereales en su estado actual, pero se podrían cultivar y hacer que los produjeran. Pero hay distritos salvajes y desolados en las tierras altas de Escocia, en los que no se podría cultivar ningún cereal. Lo mismo ocurre con el desierto. Podéis arar, sembrar, rastrillar y apisonar, pero nunca obtendréis una cosecha. El sol lo secaría. No hay suelo en el que la planta pueda crecer. Podría brotar durante un tiempo, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, pronto se marchitaría por completo. Tercero, la tercera idea que forma el desierto, y que se desprende de las dos características anteriores, es que se trata de un lugar cuyos habitantes son siempre vagabundos, sin un lugar fijo de residencia. No tienen hogar, casa ni edificio, sino que viven en tiendas y cambian continuamente de lugar durante un tiempo. ¿No forman estas tres ideas la figura de un desierto? Veamos si no son aplicables a dos cosas en la experiencia de un hijo de Dios, el mundo y su propio corazón. En primer lugar, el mundo no es un desierto para un mundano. Para él es una hermosa propiedad, cercada por una cerca circular, con tierra fácilmente cultivable y de la mejor calidad, que produce las cosechas más ricas, cargadas de cosechas doradas. Pero para un hijo de Dios, como te mostraré más adelante, si se le conduce a él, el mundo no es más que un desierto, en el que no crece ningún cultivo para alimentar su alma, en el que no se puede hacer crecer alimento por ningún esfuerzo propio, y en el que es y siempre será un vagabundo, no un habitante establecido. Segundo, y esto también sucede con el corazón humano. Creo que encontraremos estas tres ideas de un desierto también en el corazón humano, tal como las pone de manifiesto el agudo cuchillo disecador del espíritu ante el ojo espiritual de un hijo de Dios. De su corazón no puede salir ningún alimento, porque en él, es decir, en su carne, no mora nada bueno. No hay en él alimento para su nueva naturaleza, nada de lo que pueda decir. Esto es de lo que puede alimentarse mi alma. Y aunque procure cultivarla, y se le ordene y amoneste que lo haga, y aunque haya intentado a menudo meter el arado, limpiarla con la azada, rastrillarla con la grada, sembrar buena semilla y regarla tal vez con el cántaro, sin embargo, después de todos sus intentos, la cosecha es solo un montón de arena en el día de la desesperada tristeza, siendo la tierra absolutamente estéril, totalmente incultivable e improductiva, a pesar de todos sus mejores esfuerzos. En consecuencia, es sacudido de un lado a otro sin encontrar nada en su corazón sobre lo que pueda poner un pie, sobre lo que pueda construir para la eternidad, o en lo que pueda morar seguro y felizmente como un lugar fijo de descanso. Ahora bien, soportad estas cosas, y cuando llegue al desierto, como el Espíritu del Señor ha prometido llevar a su pueblo allí, entonces veréis si tenéis un conocimiento experimental de estas dos cosas por vosotros mismos. B. El Señor dice, He aquí, yo la seduciré. ¿Significa esto la primera obra del Espíritu sobre el alma? No lo creo.
La primera obra del Espíritu, que leemos en las Escrituras y que encontramos confirmada por la experiencia, es convencer de pecado, traspasar el corazón, herir, hacer que el alma se dé cuenta de su estado delante de Dios y de su total alejamiento de Él. Por lo tanto, la palabra seducir no se puede aplicar a la primera obra del Espíritu sobre el alma. Los hombres pueden hablar de ser atraídos por el amor, pero ¿cuál es la religión de los que son así atraídos por el amor? ¿Qué profundidad, qué realidad, qué poder, qué vida, qué piedad hay en ella? La palabra seducir no es aplicable, entonces, al primer comienzo de una obra. Esa primera obra generalmente comienza con la convicción, una visión y un sentido de pecado, un clamor por misericordia, un sentimiento de miseria y ruina, y una desesperación de salvación en el yo. Pero después de que el Señor se ha dignado penetrar, herir, convencer y derribar de esta manera, a menudo, quizás por lo general, derrama alguna dulzura, bendición y consuelo en el alma. Le da a probar unas cuantas gotas de rocío de su amor, algunas gotas de miel de la roca de los siglos. A esto lo llamo la primavera del alma. Ya sabéis qué hermosa estación es la primavera, cuando las hojas visten los árboles, cuando los pájaros cantan en las ramas, cuando las flores brotan de la tierra, cuando los vientos fríos del invierno se han ido, cuando las brisas balsámicas soplan desde el sur, cuando el sol se eleva alto en el cielo y derrama alegría sobre la faz de la tierra renovada. Así, el alma tiene, en general, una primavera. Y como solo hay una primavera en la naturaleza, así también en la gracia la hay en su mayor parte. En lo que respecta a nuestra vida natural, solo una vez somos jóvenes, y así es espiritualmente. Solo una vez disfrutamos de esa dulce temporada de la que habla Job, como en los días de mi juventud, cuando el secreto de Dios estaba sobre mi tabernáculo. Job 29:4. Durante esta juventud del alma, esta estación de primavera, este día de desposorios, hay una incitación del corazón hacia Dios. Esto es lo que necesitamos. ¿Y por qué? Tal vez estemos atados a compañeros carnales o a trampas que no podemos romper, obstaculizados por relaciones mundanas y persecuciones que no podemos enfrentar, atados a lujurias y pecados, y la cadena de estos no podemos romper. Estamos en el mundo y no podemos salir de él. A pesar de todos los sustos, terrores, alarmas y convicciones que el alma pueda experimentar, aunque estos puedan operar por un tiempo, y eso poderosamente, sin embargo, cuando su efecto ha cesado, regresa al antiguo lugar. No se manifiesta de manera justa ni completa. Necesitamos algo más allá de la ley y los terrores para hacer eso. Necesitamos algo además del trueno y el relámpago para llevar el alma completamente a Dios. Hay una vieja fábula sobre el sol y el viento del norte, que una vez tuvieron una disputa sobre cuál de los dos haría que un viajero se quitara primero el abrigo. El viento del norte tuvo la primera prueba, pero aunque lanzó sus ráfagas heladas, tratando de arrancarle el abrigo al viajero, cuanto más soplaba ese poderoso viento frío, más fuerte y apretado se envolvía el viajero con su capa. Pero cuando hubo soplado su peor y último aliento y fue derrotado, entonces el sol intentó lo que pudo. Estalló desde las nubes con todo su calor y brillo, y lanzó sus rayos con tal fervor que el viajero pronto arrojó su capa a un lado y huyó al bosque. Me atrevo a decir que la fábula tenía la intención de ilustrar la diferencia entre dureza y amabilidad, pero parece que también tiene relación con nuestro tema. Los terrores de la ley, las convicciones y las alarmas son como el viejo viento del norte, con sus mejillas furiosas. No te quitarán el abrigo, te envuelves con la vieja capa. Se necesita algo que derrita, que caliente, que anime, que revitalice, que consuele y bendiga. Y cuando el sol comienza a brillar y unos pocos rayos de justicia, calor, luz, vida y amor irradian sobre el corazón, entonces hace en un momento lo que la ley y los terrores no pudieron hacer en un siglo. Derrite la vieja vestidura, lleva el alma a Jesús y a una dulce unión y comunión con Él. Se siente y se ve entonces una belleza, una bienaventuranza, una realidad, una dulzura en las cosas de Dios que la lengua no puede describir. Por ella, el corazón es atraído al Señor Jesús, a la verdad tal como es en Jesús, al pueblo de Jesús y al servicio de Jesús. El mundo, los amigos, los enemigos, las relaciones, todo es ignorado. Ni el ceño fruncido ni las sonrisas tienen efecto alguno.
Se siente entonces tal dulzura en las cosas de Dios, tal bienaventuranza y realidad, que el alma es atraída por ellas y se aleja de todo lo que antes la retenía de la unión con una cabeza viviente. Bajo estos benditos sentimientos, un alma hará cualquier cosa por Cristo, hará cualquier sacrificio, renunciará a cualquier cosa, soportará cualquier cosa por el Señor Jesús. La primavera de la naturaleza es hermosa de ver, pero la primavera de la gracia es más hermosa de sentir. Los primeros días, si bien no son los más provechosos, son a menudo los mejores días en nuestros sentimientos. Ahora bien, por medio de estos atrayentes, dulzura y bienaventuranza, el Señor atrae al alma a una profesión de religión, tal vez a unirse a una iglesia, tomar la cruz, caminar con el pueblo de Dios, presentarse, y eso con la mayor sinceridad, para servir al Señor Jesús. Y tal vez, pensamos, disfrutaremos de esto todos nuestros días. En esta época, cuando vemos a viejos profesantes carnales y de mentalidad mundana, y nos sentimos llenos de vida y celo, algunos llorando y suspirando, y nosotros cantando y danzando, otros quejándose de sus malos corazones, cuando apenas sabemos que tenemos uno malo, otros abatidos por las tentaciones, y no estamos expuestos a ellas, o gimiendo bajo las pruebas, y nosotros ignorantes de ellas, pensamos que deben estar engañados. Decimos, eso no es religión. La religión que tenemos es algo muy diferente. Hay una dulzura en la nuestra, hay un consuelo, una bienaventuranza en ella. Tal vez escribimos cosas muy duras contra estos viejos profesantes. Pensamos que han estado haciendo algo muy malo y que han pecado y han hecho perder sus comodidades, o que es su propia culpa que no estén tan animados, tan felices y tan cómodos como nosotros. Pero no sabemos qué está haciendo el Señor con esta seducción, ni cuáles son sus propósitos. Que todo esto es para llevarnos al desierto, y cuando nos haya llevado allí de manera justa y completa, entonces nos mostrará lo que realmente es el desierto. C. ¿Pero cómo ocurre esto? Me he esforzado en demostrar que un desierto representa en general dos cosas, el mundo y el corazón humano. Ahora bien, me atrevo a decir que cuando vuestra alma florecía, el mundo, en cierta medida, florecía con vosotros también. El Señor en general llama a su pueblo joven. Siendo jóvenes, no tienen muchas pruebas mundanas, y por lo tanto, muy a menudo la juventud natural y la juventud espiritual van de la mano. Hay pues un optimismo natural y espiritual, y las dos están a menudo estrechamente unidas. Pero ahora viene el desierto. Ahora viene el mundo, tal como se abre en su carácter real. Las pruebas a menudo comienzan con algún golpe fuerte de naturaleza mundana. Esta es a veces la primera puñalada que recibe el alma cuando entra en el desierto. Tal vez alguna enfermedad nos robe la salud de por vida, o algún golpe de la providencia derribe todas nuestras babels aéreas, o alguna desilusión, puede ser de naturaleza muy tierna, postra en el polvo todas las esperanzas juveniles del corazón. 1. Ahora bien, hasta este momento el mundo no se manifestaba como un mundo desierto, ni nuestro corazón estaba completamente divorciado de él. Y aunque el Señor era dulce y precioso, sin embargo había cosas mundanas en las que se complacían. La sociedad mundana, tal vez no abandonada por completo. Prácticas mundanas de las que el corazón no se había destetado. Conexiones mundanas no completamente rotas. John Newton habla de cómo en sus primeros días disfrutaba dulcemente de la presencia del Señor en el bosque, y sin embargo pasaba el resto de la tarde en compañía carnal. Ahora bien, eso parece muy extraño. Sin embargo, tal vez usted y yo podríamos haber hecho algo similar. Cuando era miembro de mi colegio en Oxford, poco después de sentir el peso de las cosas eternas, me sentaba en la sala común después de la cena con los otros miembros, y en medio de toda la bebida de vino y el murmullo y el bullicio de la conversación, en la que no tomaba parte, elevaba secretamente mi corazón al Señor. Pero no podía ir entre ellos después de que me adentré en el desierto. La razón era que no me habían sacado completamente de allí. Aunque se sentía una bienaventuranza en las cosas de Dios, sin embargo, los males del mundo no se manifestaban claramente. La tentación no se presentaba poderosamente, y por lo tanto, el peligro de ella no se sentía ni se temía. Pero ahora el mundo comienza a revelarse en su verdadero carácter. Una vez fue tu amigo, ahora se ha convertido en tu enemigo. Una vez te sonrió, ahora te frunce el ceño. Una vez te hizo bien,
ahora te calumnia y te hace todo el mal que puede. Una vez podías disfrutarlo, pero ahora te cansa el apetito. La desilusión, la vejación y el dolor lo amargan todo, y descubres que el mundo es lo que Dios llama un desierto. No crece en él ningún alimento, nada con lo que tu alma pueda realmente estar satisfecha. Vanidad y aflicción de espíritu están escritas en todo. Aunque intentes obtener alimento de él, todos tus intentos se arruinan con la desilusión. Y en consecuencia, al no encontrar un punto de apoyo sólido, te conviertes en un vagabundo, un peregrino y un extraño, arrojado de un lado a otro en él, y sin tener en él ni corazón ni hogar. 2. Pero una vez más, el corazón humano, tal como se abre a un hijo de Dios, también es un desierto. Antes no sabías esto, no sabías que tenías un corazón tan malo. Cuando el Señor te estaba atrayendo al desierto, no podías ver que no tenías fuerza, ni santidad, ni sabiduría en ti mismo, que tu corazón era una jaula de pájaros inmundos, que no había nada espiritualmente bueno en él. En los primeros días no podemos discernir entre la fuerza del Señor y la nuestra, entre los sentimientos naturales y los espirituales, entre el celo de la carne y la vida del espíritu. Tampoco entendemos estas cosas hasta que nuestros sentidos se ejercitan para discernir el bien y el mal. Al principio, no se traza una línea clara en nuestra alma entre la naturaleza y la gracia, y por lo tanto, nuestros corazones en los primeros días no son para nosotros un desierto. Pensamos que podemos cultivarlas. ¿Por qué no podríamos? ¿No podemos fomentar un espíritu de oración? ¿No podemos leer la palabra de Dios? ¿No podemos ir a escuchar a hombres buenos predicar? ¿No podemos establecer ciertas temporadas y horas en las cuales buscar el rostro del Señor? ¿No podemos estar alerta contra los pecados que nos asedian? ¿No podemos mantener la puerta de nuestros labios? ¿No podemos mantener nuestros ojos y corazones fijos en el Señor Jesucristo? Se nos dice que hagamos estas cosas, que cultivemos la gracia, y hacemos el intento. ¿Tenemos éxito? Si lo tenemos, es nuestra ignorancia la que nos hace pensar así. Tengamos luz para ver, vida para sentir y discernimiento espiritual para saber qué es de Dios y qué es del hombre, qué es la gracia y cuál es la obra del Espíritu, qué son los sentimientos divinos y cuán distintos son estos de la obra de la carne. Entonces descubriremos que nuestro corazón no solo no produce alimento con el que podamos alimentarnos para satisfacer nuestra alma, sino que no puede ser obligado a producirlo. Es un desierto, una extensa tierra baldía, una arena estéril, un desierto, azotado ferozmente por el terrible siroco, reseco por el sol, seco y desolado, absolutamente estéril e incultivable. Ahora bien, aquí en el desierto, somos despojados hasta los huesos. Aquí perdemos toda nuestra bondad, toda nuestra sabiduría, toda nuestra fuerza, toda nuestra santidad de criaturas, todos nuestros harapos de justicia carnal. Es en el desierto donde somos despojados, y hasta que llegamos allí, no sabemos lo que es despojarse. Entonces nos sentimos pobres criaturas, desgraciados, arruinados, desolados, abandonados, casi sin esperanza ni ayuda, perdidos y deshechos en nosotros mismos. Miramos al mundo. Todo es vanidad, aflicción y dolor. Miramos hacia adentro. Todo es oscuro, salvaje y desolado. Nada más que pecado, y eso continuamente. Incredulidad, infidelidad, obscenidad, suciedad y blasfemia. Todo espantoso, todo vil, nada más que maldad por fuera y por dentro. Esto es el trabajo de despojarse, esto es el desierto, esto es hacer que un hombre recupere el sentido común. Esto es abatir a la criatura, esto le está haciendo conocer la profundidad de la caída. Esto le está arrancando de raíz su religión carnal, arrancando de raíz todas sus esperanzas carnales, dejándolo desnudo, vacío y desnudo. Toda su santidad de criatura se ha ido, todo su celo de criatura se ha marchitado, toda su fuerza de criatura se ha convertido en debilidad, toda su hermosura de criatura en corrupción. Y él, de pie ante Dios, es absolutamente incapaz de producir un solo sentimiento espiritual en su propio corazón. ¿Está usted aquí? ¿Ha estado alguna vez aquí? ¿Dios lo está trayendo aquí? Aquí debemos venir para aprender lo que es la verdadera religión. Aquí debemos venir para ver el fin de toda perfección y para sentir que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero ¿deja el Señor a su pueblo aquí? No,
Punto número 2, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto. El Señor lleva a su pueblo allí para hacerles bien, para darles bendiciones, para obrar gracia en sus corazones y para extenderles favor y misericordia en una medida y grado nunca antes sentidos. Pero veamos el catálogo de bendiciones provistas para Israel cuando llega al desierto. Primero, le hablaré al corazón. En el margen está escrito, a su corazón. Tomaré las dos traducciones. Primero, a su corazón. Segundo, confortablemente. A su corazón. Es en el desierto, entonces, donde aprendemos la religión del corazón. Si quieres que Dios hable a tu corazón, debes ir al desierto para lograrlo. A menudo, solo se trata de trabajo mental y simples doctrinas hasta que llegamos allí. Debemos ir al desierto de la naturaleza humana si Dios mismo ha de hablar a nuestro corazón. Y cuando comiences a sentir qué corazón tienes, descubrirás la necesidad de que Dios le hable. Porque solo en la medida en que Él hable, tendrás algún sentimiento, alguna vida, algún poder en tu religión. Y, oh, cuando un hombre comienza a descubrir y sentir qué corazón desierto tiene, cuán ansioso, cuán deseoso está de que Dios le hable al corazón. Cómo encierra esto su religión en un ámbito muy estrecho. Cómo corta la carne de la misma y lo reduce a él y también a su religión, a una cáscara de nuez. Cómo destroza todos los adornos que el yo y el diablo han colgado a su alrededor y lo lleva a este punto, y es un punto muy difícil de alcanzar. No tengo religión propia. No puedo trabajar ni un grano en mi propio corazón. Estoy muerto, oscuro, estúpido. Dios debe hablar a mi alma, y si no habla, estoy completamente desamparado. No tengo sentimientos, ni vida, ni fe, ni amor, ni fuerza, ni santidad. No tengo nada. Estoy, dice el alma, ante Dios sin un hilo. Señor, el pobre hombre llora bajo estos dolorosos ejercicios, mientras trabaja y lucha en el desierto. Háblame a mi alma, derrama una palabra en mi corazón. Y qué ansioso está de que Dios hable, pero ¿cuántas noches sin dormir has pasado porque Dios no habla a tu corazón? ¿Cuántas veces te das vueltas de un lado a otro en tu cama porque no puedes lograr que el Señor hable una palabra a tu alma? ¿Acaso vas gimiendo y suspirando por la calle porque el Señor no te habla? ¿O estás mirando con ojos de tonto cada tienda de cuadros? Ahora bien, si estás en el desierto, querrás que el Señor hable a tu alma, y sentirás que toda tu religión depende de esto, que no tienes religión más verdadera que la que brota de la palabra de Dios y de su obra en tu corazón. Y allí mirarás y esperarás, suplicarás y orarás. Señor, en tu misericordia habla a mi pobre alma. El Señor ha prometido hacer esto, pero no hablará hasta que te lleve al lugar donde ha prometido hacerlo. Cuando te haya seducido hacia el desierto y te haya atado allí, de vez en cuando dejará caer una palabra, hará una promesa, hablará con suaves susurros que enternecerán, hará que su palabra sea dulce y preciosa, y así cumplirá su promesa. Hablaré a su corazón. 2. Confortablemente. Pero la palabra también significa confortablemente. Ahora bien, cuando el Señor estaba seduciendo tu alma de la manera que he descrito, no sabías mucho acerca del consuelo que brotaba del hablar del Señor a tu alma. Apenas podías decir de dónde provenía tu consuelo. No venía directamente de la boca de Dios. El Señor no tenía esa intención en ese momento. Cada sermón parecía bendecido en ese momento, pero ahora tal vez sea solo una palabra de Él. En ese momento, cuando te arrodillabas, parecía como si tuvieras un dulce acceso al trono de la gracia. Cada himno estaba lleno de belleza, y podías tomar en tus brazos a cada hijo de Dios, abrazarlo y sentir una dulce comunión con Él. Y sin embargo, todo el tiempo, cuando miras hacia atrás, no puedes decir que esto surgió de alguna palabra o promesa especial que Dios aplicó a tu alma. Había una dulzura general, pero no una en particular. Estaba más en la verdad, en el pueblo de Dios, en la bienaventuranza de las cosas de Dios, en las doctrinas de la gracia, que en promesas especiales o aplicaciones especiales de sangre y amor. Pero cuando uno entra en el desierto, no puede conformarse con lo que funcionó muy bien en los tiempos antiguos. Hay muchos hijos de Dios a quienes les encanta escuchar a un ministro que presenta evidencias. Oh, dicen, esto me conviene, me encanta escuchar evidencias. Pero después de un tiempo, uno se vuelve más allá de las evidencias.
Son suficientes para un bebé, son adecuadas para un niño, pero un hombre quiere comida, un hombre puede escoger un hueso. Y así, me dirijo ahora a aquellos que conocen el desierto. Uno quiere algo más fuerte, más sólido, más pesado, más real, más eficaz. Uno quiere testimonios, palabras, manifestaciones, un dulce descubrimiento del Señor Jesucristo. Y es al estar despojados en el desierto que somos llevados a buscar y anhelar el consuelo especial del Señor, porque somos llevados a estar necesitados de Él. Y como no podemos obtener ni una gota de consuelo cultivando nuestras propias gracias, nos vemos obligados a mendigar unos pocos granos de consuelo del Señor mismo. ¿Qué misericordia es la que ha prometido hablar consoladoramente? Cuando nadie más puede hablar consolación, cuando no podemos hablar a nuestras propias almas y no podemos obtener consuelo de nada, el Señor puede, y de acuerdo con su promesa, habla consoladoramente. Susurra paz y bendice el alma con algún testimonio de su interés salvador en la preciosa sangre y el amor de su amado Hijo. Eso es lo primero que el Señor ha prometido hacer. B. Le daré sus viñas de allí. ¡Qué lugar tan extraño! No iríamos a Bagshot Heath o a Woking Common para encontrar una viña. Y estoy seguro de que no iríamos al gran desierto del Sahara o al desierto de Arabia para encontrar uvas creciendo. Pero también podríamos esperar racimos de uvas en Bagshot Heath como fructificación espiritual en el corazón humano. He aquí, entonces, lo maravilloso. Le daré sus viñas de allí. ¿Qué? En el desierto, cuando ella ha estado tratando de sacar algo de su corazón para agradar a Dios y a sí misma, y todos sus esfuerzos son frustrados. ¿Qué? Darle sus viñas allí. Pues ese es el misterio, esa es la belleza, esa es la bendición, esa es la dulzura, que el Señor puede hacer que el corazón estéril sea fructífero en el desierto. Ahora bien, tal vez usted ha estado trabajando, esforzándose, trabajando muy duro para producir algún fruto. Vamos, dice usted, no es bueno seguir así. Debo hacer algo. Debo orar más, leer más la palabra de Dios, velar más por mi corazón y buscar más al Señor. Yo también lo haré. Nadie me lo impedirá. Así que un lunes por la mañana usted comienza y se pone a trabajar, y toma la Biblia. Sí, dice usted, leeré 2 o 3 capítulos esta mañana. Iré a orar y trataré, si no puedo, de hacer algo para ser un verdadero cristiano. Todo muy bien. Pero, ¿qué obtiene de ello? ¿Qué poder, dulzura o bendición puede poner en la palabra de Dios? ¿Qué vida y sentimiento puede poner en su alma? Bueno, usted lo ha intentado una y otra vez, y cuando ha hecho la cuenta, es cero, nada, una cifra. Cero es la cantidad total. Y os preguntáis dónde está la culpa, hasta que al final empezáis a desesperaros y sentís y decís, soy un miserable, y lo seré siempre. Dios, ten piedad de un miserable como yo. Señor, mira con tierna compasión a un monstruo como yo, a una criatura tan inmunda que no ha hecho nada, y no puede hacer nada más que pecar. Ahora bien, cuando el Señor se complace en hablar una palabra al corazón y bendecir tu alma con verdadero consuelo, ¿cuál es el efecto? Te hace fructífero. Entonces puedes leer la palabra de Dios, sí, y también con bendición. Entonces puedes orar, y también con dulce satisfacción. Entonces puedes mirar hacia arriba, y también con ojos de afecto. Y entonces puedes ser santo, y eso también por las verdaderas operaciones santificadoras del Espíritu. Esta es la manera en que se produce toda fecundidad, no por medio de rodillos, arados y gradas, canastas de semillas y asadas, revolviendo el desierto y arrojando allí buen grano, para ser como el trigo del faraón, solo que arrasado por el viento del este, sino estar en el desierto, sentirse un miserable necesitado, desnudo, sin esperanza ni ayuda en uno mismo, y esperar en el Señor para que Él hable una palabra al alma, por medio de su propio aliento bendito, insuflando en nosotros una fecundidad que nuestro corazón nunca podría producir por sí mismo. Aquí está la espiritualidad genuina y la verdadera santidad. Aquí está la verdadera fecundidad. Estas son las gracias del Espíritu, no las obras perecederas de la carne. Lo que así se obra en el alma por el poder de Dios es para gloria de Dios. Le daré sus viñas desde allí. Ahora bien, si nunca hubieras conocido el desierto, qué corazón tan estéril y qué naturaleza tan desesperadamente malvada tienes, no hubieras querido que la fructificación viniera de la propia boca de Dios a tu alma.
La cosecha hambrienta y marchita que produce la naturaleza habría sido segada y recogida en tu granero, y te habrías sentido complacido con las gavillas, aunque no fueran más que paja y paja. Como el tiempo avanza, debo repasar rápidamente las otras bendiciones que Dios ha prometido en el desierto. C. El Valle de Acor, puerta de esperanza. Ahora bien, el Valle de Acor significa el Valle de la Angustia. Fue el valle en el que Acán fue apedreado. ¿Y por qué? Porque había tomado la cosa maldita, porque su ojo había sido cautivado por la prenda babilónica y el lingote de oro, y los había enterrado en la tienda. Esto puede arrojar luz sobre lo que es el Valle de Acor espiritualmente. Tal vez usted haya sido culpable del pecado de Acán, haya tomado la cosa maldita, haya estado demasiado conectado con el mundo, haya hecho cosas contra las cuales está el desagrado de Dios. Deje que la conciencia hable en su seno. La consecuencia ha sido que usted ha entrado en el Valle de Acor. La angustia, el dolor y la confusión son su suerte, y usted no sabe si la suerte de Acán no le aguardará allí. Ahora bien, es en este Valle de Acor, o tristeza, confusión y temor, donde se abre la puerta de la esperanza. ¿Y qué es una puerta de esperanza? ¿Qué es literalmente una puerta? ¿No es una puerta un lugar de salida y un lugar de entrada? Por una puerta salimos y por una puerta entramos. Así que una puerta de esperanza admite las visitas del Señor al alma, y una puerta de esperanza admite la salida de los suspiros del alma en pos de Dios. Así, cada vislumbre de misericordia, cada rayo de amor y cada rayo de consuelo, cada dulce promesa que cae en el alma, cada insinuación de Dios, cada testimonio de interés en Cristo, cada gota de rocío, cada gota de miel que cae en un corazón reseco del desierto. Todo esto abre una puerta de esperanza. Pero, ¿por qué en el Valle de Acor? Para que dejemos de esperar en nosotros mismos, para que una esperanza evangélica sana y verdadera entre tras el velo como un ancla segura y firme, y no haya esperanza sino en la preciosa sangre del Cordero y en una dulce manifestación de esa sangre a la conciencia. Esta es la puerta de la esperanza, a través de la cual el alma mira hacia la presencia misma de Dios. Ve a Jesús en el trono de la gracia, el propiciatorio rociado con agua, y al gran sumo sacerdote, capaz y dispuesto a salvar perpetuamente. Por esta puerta de la esperanza, por la que se ve a Cristo, el alma sale con deseos, suspiros, hambres y sed de Él. Y por esta puerta de la esperanza descienden visitas, sonrisas, señales, testimonios, misericordias y favores. Y así hay una puerta de la esperanza. Ya no está atrancada, cerrada, sino abierta de par en par en el costado sangrante de un Dios encarnado. Y esta puerta se abre en el Valle de Acor, donde merecemos ser apedreados hasta la muerte, porque hemos tocado la cosa maldita, donde no merecemos nada más que la condenación, la venganza eterna de Dios y ser convertidos, como Acán, en un monumento de la ira eterna. Sin embargo, en este Valle de Acor se abre una bendita puerta de la esperanza. D. Allí cantará como en los días de su juventud, como en el día que Jehová la sacó de la tierra de Egipto. Nueva primavera, solo que una primavera mejor. Nueva juventud. Renovarán sus fuerzas como el águila. Aquí hay una renovación de visitas casi desesperadas, de gozos que parecían no volver nunca, de esperanzas casi extintas, de consuelos recordados, pero recordados casi con temor, por si hubieran sido engañosos. Allí cantará como en los días de su juventud, y como en el día en que salió de la tierra de Egipto. Pero, ¿qué lugar tan maravilloso para entrar y aprender religión? Cuánto más agradable sería para la carne tomar nuestra Biblia, conseguir un cuaderno, una pluma nueva, poner un poco de tinta fresca en el tintero y luego extraer nuestra religión de la Biblia. Creer todo lo que leemos, anotar todo lo que vemos y trasplantarlo a nuestro corazón. Pero ese no es el camino. Eso solo quedaría en la letra. No serviría para la eternidad ni para el lecho de muerte. Exaltaría a la criatura, pero deprimiría al Creador. Podría servir para una hora, pero no para el día del juicio. Y por lo tanto, tenemos que aprender nuestra religión, si es que la aprendemos, de una manera totalmente opuesta. ¿Has aprendido tu religión en el desierto? Si es así, permanecerá. Hay una realidad en ella.
lleva las marcas de la gracia y la enseñanza de Dios. Pero si no la hemos aprendido de esta manera, ¿qué realidad, qué poder, qué bendición hay en ella? Ninguna. Tendremos que desprendernos de ella cuando más la necesitemos. Cuando estemos en nuestro lecho de muerte, toda nuestra religión falsa se hará alas y volará. Y cuando extendamos nuestras manos en busca de un poco de verdadera esperanza, todo se habrá ido. Por eso, queremos algo sólido, real, espiritual, perdurable, algo de Dios y de la piedad, divino, celestial y sobrenatural, obrado en el alma por el poder omnipotente e insuflado en nuestro corazón por la boca misma de Dios. Eso permanecerá, y ninguna otra cosa lo hará. Si el Señor te ha guiado en su camino, tienes una evidencia en tu alma de que estas cosas son así. Y sabrás que este es el camino, no porque yo lo diga, ni porque la Biblia siempre lo dice, sino porque has sentido, experimentado y conocido estas cosas por enseñanza divina y por testimonio divino. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.